Vamos a abrir nuestras Biblias y les invito a buscar, mis queridos hermanos, en Primera de Pedro 2:5. 2:5. Dice así la palabra del Señor. Vosotros también como piedra. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. El Señor bendiga su palabra leída en esta noche, mis queridos hermanos, hermanas, quienes nos están acompañando con su presencia. Amén. Estuvimos, hermanos, analizando 6 cositas o 6 virtudes del creyente, ¿no es cierto? Y hemos hablado de 3. Ahora vamos a hablar otras 3 sobre la humildad, el amor y perseverancia en esta noche, mis queridos hermanos. ¿Ya? Y aquí vemos, hermanos, hemos dicho piedras ásperas, piedras deformes, estériles. Eso éramos antes. Pero hemos ido renovándonos gracias a la infinita misericordia de Dios. Hemos llegado a ser piedras lisas. ¿No es verdad, hermanos? Ahora ya somos piedras vivas, activas en las cosas del Señor. Gracias al Señor por habernos hecho de esa forma, transformado nuestra manera de ser, nuestros corazones, y agradecidos a Él, hermanos, por esa bondad tan grande. Y aquí nos dice, hermanos, ustedes también, como piedras vivas, sed edificados, ir creciendo en las cosas del Señor, aumentándonos todos los días en el entendimiento, en el conocimiento de su bendita palabra. Sin ella, sin observar, sin mirar, sin averiguar, sin constatarnos más, no vamos a poder crecer, hermanos, ¿verdad? No vamos a poder crecer. Vamos a seguir lo mismo ahí donde estábamos. Algunos hermanos decían, vamos a seguir siendo chatos. No, hermanos, tenemos que seguir creciendo en la palabra del Señor. Sed edificados, dice, como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El Señor nos ayude, hermanos, a poder hacerlo de esta forma. Y que cada uno de los que estamos, hermanos, haciendo presencia, despertemos en el amor de Dios. Y también aquellos que van a escuchar a través de las grabaciones que se nos envían nuestros hermanos. Y también nosotros enviamos, hermanos, a todos nuestros seres queridos, hermanos, ¿no? Entonces, hermanos, vamos a analizar la palabra humildad. ¿Qué se nos dice sobre la humildad? Mateo 11, un ejemplo del Señor. Mateo 11, 29, es un pasaje muy conocido, hermanos, para nosotros, ¿verdad? Mateo 11, 29. Dice así su palabra. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Señor, bendiga su palabra. Amén. Lleven, dice, mi yugo sobre ustedes.
es un poco, tal vez, hermanos, difícil para todos nosotros, ¿verdad? No es tan fácil, tal vez. Por eso decíamos, tenemos un avivamiento a largo plazo. No es momentáneo, no es una reacción instantánea, no es una reacción rápida, sino es un avivamiento que tiene largo plazo. Hermanos, mientras sigamos con esta respiración, nos tenemos que seguir alimentándonos de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que seamos imitadores de nuestro Señor. Para que seamos como Él dice, soy manso y humilde de corazón. Qué gozo, hermanos, ¿no? Una enseñanza que nos da nuestro Señor y Salvador a través de su palabra. ¿Y cuánto había que imitar? ¿Cuánto había que seguir? Hermanos, cada uno de nosotros dando valor a esas palabras que el Señor nos vierte en esta noche. Quisiéramos en verdad, hermanos, imitar al Señor, seguir los pasos a nuestro Señor y Salvador. Tal y cual hizo Él en esta tierra mientras anduvo, hermanos, es el consejo que nos da. Dice, soy humilde, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso tiene su retribución, tiene su paga. Dice, hallarán descanso para sus almas. Qué gozo, ¿verdad, hermanos? Cuando hay esa paz, cuando hay esa humildad, cuando hay ese gozo en el corazón, cuánto descanso, cuánta alegría y gozo hay en el corazón. No tenemos aflicción de nada, hermanos, ¿verdad? Y esto no es solamente en esta tierra donde estamos habitando, sino este gozo es eterno, hasta el más allá, ¿verdad, hermanos? Hasta el más allá. Ese es el gozo que tenemos, decía nuestro hermano, es el gozo, el ánimo, la fuerza, el valor que nos da para poderles o para poder seguir, hermanos, con esa virtud que el Señor nos enseña. Vamos a ver algunos ejemplos. Job, libro de Job 2, del 6 hasta el 10, vamos a dar lectura, hermano. Dice así, Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo la mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? El bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Miren, hermanos, la paciencia, la humildad de Job. ¿No es verdad, hermanos? Todos tenemos nuestra compañera en este mundo en la que vivimos, ¿no? Todos tenemos nuestra esposa, nuestros esposos. ¿No es verdad? Y uno está decaído, como lo vemos a Job en estos instantes. Y si leemos desde más atrás, desde el 1, es cosa seria lo que le ocurre a Job, ¿no? Es tan difícil de entender esa paciencia que tuvo Job en esa ocasión. Perdió todo lo que tenía, incluyendo los hijos, ¿verdad, hermanos? Todo perdió. Pero
en su integridad, él seguía estimando, amándole a Dios. No defraudó en ninguna de sus palabras. Él seguía con esa fe intacta, él seguía con esa fe que tuvo entonces. Y la esposa le dice, mira, dice, ¿hasta cuándo vas a mantener esa integridad? No, apártate y descansa o muérete. Qué reacción, ¿no? Muchas veces, a veces lo pensamos de esa forma también. Perder tantas cosas, tantos bienes, incluyendo sus seres queridos, ¿no es verdad? Y bueno, madre es madre también. Pero Job estaba con esa fe intacta. Le dice a su esposa, yo diría con toda la calma necesaria, mujer, como cualquiera de las mujeres que hablan así has hablado, ¿no? Como queriendo decir, ¿cómo vas a hablar así? No debías de ser así, no debías hablar así. Tú debías tener un poco más de cordura, un poco más de paciencia. ¿Acaso solamente el bien vamos a recibir? Hasta entonces todos tenían Job, ¿no es cierto? Todos tenían Job. Pero le vino esta prueba. Satanás estaba detrás de ellos. Y le hace entender y le dice, ¿qué recibiremos de Dios? Solamente el bien y el mal no lo vamos a recibir. Y ahí añade, ahí abajo, a la última versión, dice, con todo eso, no pecó Job con sus labios. ¿Cuál sería la reacción nuestra en estos casos de parte nuestra? ¿No? ¿Dónde iríamos? Muchos acudimos a diferentes lugares, tal vez, dejando a un lado las cosas espirituales, nos vamos a otros lados a acudir para poder salir de ese desván. Hermanos, quisiéramos tener esa fe de Job. Otro ejemplito, Hechos 18, vamos a leer en los Hechos 18. Hechos 18, 24. Dice así, hermanos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. Siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. La pregunta a esta respuesta, o mejor dicho, a esta posesión de Apolos es esta. Aquellos que nos enseñan, aquellos hermanos que ya están puestos para enseñarnos, para poder, hermanos, ministrarnos la palabra de Dios. Aquellos hermanos que conocen mucho de la palabra de Dios. ¿No es verdad? ¿Cuál será la reacción si alguno, vamos a decir, como dicen muchos, de la tropa o de atrás, o los de atrás, le quisieran tomar la atención? ¿Cuál es la nuestra cuando alguien nos quiere enseñarnos un poco de las cosas que nos salimos muchas veces? ¿No es verdad, hermanos? A veces no la queremos aceptar. No la queremos aceptar. Tenemos una posesión
Y eso es lo que mantenemos, sea mala, sea buena. ¿No? Yo creo que nos han de observar siempre cuando tenemos alguna equivocación. Si no tuviésemos, tal vez nadie se dignaría en decirnos, hermano, esta sí. Pero conversando se puede arreglar, ¿no? Hermanos, ¿cuál sería nuestro entendido? Pero aquí vemos la humildad de Apolos. Y es ponderable esa posición que tuvo nuestro hermano en aquella ocasión, ¿verdad? Priscila y Apolos, o Priscila y Aquila, le tomaron aparte. No le tuvieron, no le recriminaron cuando estaban con todos. No, le tomaron aparte, a un ladito. Le dijeron, hermano, en esto estás errando seguramente. Esto no es así, mi hermano. Y la humildad se caracteriza ahí. Y dice el 27, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que se les recibiesen, y llegó él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Él no nos reprochó, no dijo nada, seguramente escuchó las versiones, las explicaciones que esa pareja lo hicieron. Y supo comprender, y supo escuchar, analizarse a sí mismo seguramente, y convencerse de que su porción estaba errónea. Y comprendió. Y yo diría seguramente, hermanos, nuestro hermano diría, muchas gracias, hermanos, por haberme hecho entender. Y les dio un abrazo. ¿No? Yo diría eso, hermanos. ¿Cuál será? No nos dice, no nos muestra. Solamente vemos la humildad que viene en este caso. La humildad y la paciencia que él tuvo. Bueno, hermanos, y a nosotros, ¿qué se nos dice ahora? Romanos 12, 16. Romanos 12, 16. Dice así su palabra. Unánimes entre ustedes, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No, dice, unánimes, unidos, todos como un solo hombre, como una sola mujer, como un solo cuerpo en las cosas del Señor. Ustedes, dice, no altivos. Habría que escuchar, hermanos, los consejos de los demás. Porque por ahí mi contrincante tiene mucho más razón que yo. Puede ser, ¿no? Puede ser que me haya descuidado o aprovechando la oportunidad, pueda exagerado en mi manera de explicar. Y mi hermano viene y me dice con todo cariño, hermano, en esto has errado. Hermano dice, asociándonos con los humildes. No, habría que estar de cerca, habría que estar con ellos, con nosotros mismos, para poderles mostrar el amor de Dios. No sean sabios en vuestra propia opinión. Mucho depende, hermanos, cómo nos entendemos, cómo lo entiendes tú la reprensión, cómo lo entiende el que me va a reprender, cuál ha sido el motivo y cómo me va a reprender. Aquí hemos visto, le llevaron a partido.
No le dijeron ahí en medio de los hermanos, vos has estado. No, no, no. Le llevaron apartito, le dijeron, hermano, en esta. Y a nosotros nos dice, hermanos, no sean sabios en vuestra propia opinión. Vamos a llegar el amor, hermanos. Romanos 5, 8. Ahí atrásito nomás. Romanos 5, 8. Dice así la palabra del Señor. Mas Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuán grande amor, hermanos. ¿No es verdad? Que tuvo nuestro Señor. Él tuvo que ofrecerse a sí mismo, siendo un Dios, siendo un hijo de Dios, y volviéndose como un ser humano y ofrecerse a sí mismo para que tú y yo podamos ser salvos. Para que tengamos esa dicha de que el Señor nos diga, hermanos, qué gozo, ¿no? Ese no es superficial como hoy en día se utiliza, yo diría no solamente en Bolivia, sino en todo ello. Todos somos hermanos, pero superficial. Y es válido solamente en este mundo en la que habitamos. No, la expresión de hermano es para siempre, es genuino, no es egoísta. No es cuando a uno le va bien, cuando a uno le conviene, no. Es cariño, es amor. Es comprender que somos de Cristo el Señor. Y nos vamos a ver hasta en la eternidad, hermano, ¿verdad? Hasta en la eternidad, porque Cristo pagó todas nuestras deudas. Lucas 23. Lucas 23. 34. Dice así. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Miren, hermanos, el Señor ya crucificado en la cruz. Mire, la compasión, el amor del Señor. Le están maltratando, le están afroteando, se están mofando todos los que están ahí abajo. Pero Él, con ese amor que le caracteriza por su creación, por sus hermanos, por sus hijos, Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Mire, ¿hasta cuánto fue el amor de nuestro Señor? Le estaban haciendo daño. Le pusieron corona de espinas. Le clavaron en la cruz. Y ay, nuestro Señor, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Una muestra, hermanos, de llevar también ese sufrimiento, esas lágrimas que a veces caen de los ojos, pero con mucho cariño, con mucho amor, porque somos llamados hijos de Dios. ¿Qué más dice su palabra? Segunda Tesalonicenses 1:3. Segunda Tesalonicenses 1:3. Dice así: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo en el amor de todos, y cada uno de vosotros abunda para con los
demás. Agradeciendo a Dios, el apóstol Pablo dirigiéndose con esta carta a Tesalónica, con su segunda carta, ¿verdad? Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno por cuanto nuestra fe va creciendo. ¿Qué gozo, no, hermanos? Y va creciendo, aumentando el conocimiento a través de ello, la fe que ellos tenían. ¿No es verdad? La fe que ellos tenían iba aumentándose cada día. ¿Cómo está nuestra fe, hermanos? Les animamos desde acá para que nuestra fe, nuestra esperanza siga creciendo. Tal vez estábamos hablando también para aquellos nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestras hermanitas que están decaídos en la fe. ¿No? Para que se superen esa crisis que ellos viven, para que se aviven más, para que crezcan en las cosas de Dios. No es conveniente, mis queridos hermanos, hermanitas, hermanitos, volver atrás después de haber conocido el amor de Dios. Quisiéramos animarles a que ustedes puedan superar ese ánimo, ese atraso, ese inconveniente que tuvieron. Saben, a veces hablamos con causas de conocimiento. A veces es muy rápido, muy ligero el decaimiento de uno mismo. De tantos años que hemos dejado de tocar lo inmundo, recién cuando somos grandes tocamos. El que les habla conoció al Señor de muy temprana edad. Pero saben, por esa obligación que uno tiene, yéndose al servicio militar, se echó a perder en un momento. Llegamos, apareció un amigo, nos hicimos ahí, era un paseñito. Bueno, él conocía el lugar, me dice, vamos allá, Santiago, hagamos esto. Y como ovejita detrás de él. Y ahí tuve la primera marcha en mi vida. No tan fuerte, pero hermanos, caí. Y saben, hasta los 35 años, tuve ese decaimiento. Recién reaccioné. Mire, tantos años de cuidado, unos 10 años o más, en las cosas del Señor. Pero caí en la trampa del enemigo, en mí mismo, pero nunca pude reaccionar. Hermanos, por eso les animamos a ustedes. Esa fuerza que hubo, el primer amor que sembró el Señor en tu corazón, sea de fuerza, de valor, y puedan levantarse, puedan animarse. No se dejen, hermanos. Levántense, anímense, ¿no? Para que siga creciendo nuestra fe en el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. ¿Cómo es la estima para los demás? En este tiempo de pandemia que estamos viviendo, ¿cuántas almas se nos han escapado tal vez de nuestras manos, pudiendo hacer algo? Y aquí abunda para los demás. ¿Cuál ha sido nuestra ocupación, nuestra preocupación de aquellos que han decaído su semblante? Hemos visitado, hemos estado con ellos algunos momentos, animándolos, dándoles fuerza. Sería muy necesario, ¿verdad, hermanos? Sería muy necesario emplearla. Ahora que está
desahogándose un poco de esta tragedia, ir, hermanos, animarlos. Ir, hermanos, detrás de aquellos hermanos, de las hermanas que antes asistían, estuvieron con nosotros. Habría que animarles, hermanos, dice, abunda para con los demás. Ese es amor, ese es cariño, ese es el aprecio que mostramos si haces este oficio, mi querido hermano, mi querida hermana, animándolos a los demás. Dice, para con los demás. ¿Cuál es nuestro cariño, nuestro aprecio hacia los demás? Eso debe ser nuestra tarea. Vamos a leer en Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13, 7. Dice así. Desde el 4, para entender un poquito más, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El aprecio, el amor que uno tiene hacia los demás no es tan, tal vez, hermanos, no es tan dulce. Siempre recibe reproches, tal vez. Siempre recibe algo. Muchos comprenderán que sí lo hacemos por amor, pero también va a haber contradicciones, malos entendidos. Yo digo siempre, hermanos, siempre hay eso, siempre hay enemigos. Si no es en la casa, miren, hermanos, puede ser hasta en la iglesia. Y hay, hermanos, dentro del círculo de nosotros mismos. Existe, hermanos. Y mucho más aún en la calle donde habitamos. ¿Cuántos nos miran con indiferencia? ¿Cuántos no se mofan de la fe que profesamos? ¿Cuántos no se mofan, hermanos, por haber mostrado el amor de Dios? Tal vez no de cerca, no de frente. Nos tratan bien, nos estiman, pero ¿qué más allá? Mis hermanos, el Señor nos ayude a poder comprendernos los unos a los otros. Pero el amor, dice, es sufrido. El amor es sufrido. O lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es ansioso, no se envanece. Por el trato que recibimos, esperamos que esa fe, ese amor que tenemos, no mengue, no se desgaste, que siga ferviente en el amor de Dios. Vamos a pasar al otro punto, o a otra virtud. Perseverar o perseverancia. Juan 15, 4. Juan 15, 4. Dice así su palabra. Dice así. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto
por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Una de las reprensiones que el Señor nos hace en esta noche. Dice, permanezcan en mí. Y el que permanece en mí, y se lleva mucho fruto. Y ahí está incluido todas las virtudes que hemos desglosado durante esta semana. ¿No es verdad, hermanos? Ahí está incluido permanecer en ellos. Esperar. Sin que nada nos pueda tildar. Sin que nada nos pueda hacer agachar cuando el Señor aparezca. Mucho depende cómo estamos. Algunos lo aumentamos o lo disminuyen tal vez, pero dice su palabra, sin la santidad nadie verá al Señor. No, sin la santidad nadie verá al Señor. El Señor permita que sigamos con ese fruto, dando honor a nuestro Señor. Primera de Pedro 5, Primera de Pedro 5, 9. Dice desde el 7, lo vamos a leer, hermanos. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. El diablo, hermanos, está presto. Sabemos, hermanos, la situación de Job que hemos leído. Algún desmán que hay en nosotros está. Dice su palabra en Apocalipsis que nos acusa día y noche. Él no duerme, él no descansa. Mejor lo vamos a leer, hermanos. Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de Dios, de nuestro Dios, y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Miren, hermanos, esa travesía del enemigo de nuestras almas, ¿no? Pero dice, resistid firmes en la fe. Sabemos, hermanos, que vamos a sufrir todas estas consecuencias, pero por el amor a Dios podemos seguir creciendo en las cosas del Señor, sabiendo, conociendo que no solamente es conmigo ni con nosotros, es con todo el mundo, ¿verdad, hermanos? Con todos nosotros. Ahí está el enemigo de nuestras almas acusándonos. Ahí está el enemigo de nuestras almas queriéndonos destrozar, hacer caer. Santiago 5:7. Dice así la palabra del Señor, hermanos. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿No? Tened paciencia hasta la venida de nuestro Señor. Nuevamente repetimos, este avivamiento, este crecimiento es a largo plazo. Un día dijimos, el examen final será aquel día cuando el Señor aparezca.
Mientras tanto, si seguimos con esta respiración intacta, hermanos, solamente es seguir esperando, tener esa esperanza de que el Señor viene y nos ha de recoger, nos ha de llevar. Dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. Miren, el labrador espera, dice el fruto, tardía y temprano. Igual, tener ese entendido de que el Señor vuelve y vuelve pronto para recogernos, para llevarnos a su presencia, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Con paciencia, hermanos. Esperemos al Señor. Como Él prometió, Él va a volver. En primera de Timoteo, en primera de Timoteo 6, (12). Pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna, hasta a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula, sin reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente les animamos, hasta que aparezca nuestro Señor, o hasta cuando disponga nuestras vidas en este mundo, sigamos hacia adelante, hermanos. No desmayemos. Muy bien, hermanos, hasta aquí la palabra del Señor. El Señor bendiga su palabra en esta noche. Amén, hermanos. Amén.